Hola, vamos a resolver un ejercicio de la guía de distribución normal. Vamos a resolver el ejercicio 6.7, que es un ejercicio que para su resolución debemos utilizar la tabla de distribución normal en forma inversa a como lo hemos venido haciendo anteriormente. En los ejercicios anteriores se nos daba un rango de valores de la variable continua y se pedía la probabilidad de ocurrencia para ese rango de valores dados. En este ejercicio se da una probabilidad de ocurrencia de un rango de valores que hay que averiguar. Es decir, nos dan la probabilidad y debemos averiguar el rango de valores o intervalo de valores de la variable continua. El ejercicio dice lo siguiente: la sucursal de un banco es frecuentada diariamente por un promedio de 3.000 personas con una dispersión de 200 personas. Si se conoce que dicha cantidad diaria de personas se distribuye normalmente, se pide determinar ¿cuántas personas concurrirán como máximo el 80% de los días de menor concurrencia? En esta parte del ejercicio nos dice que el comportamiento de la concurrencia diaria al banco es normal, es decir, que sigue esta curva normal. Nos dice además que la esperanza matemática es de 3.000 personas, o el promedio es de 3.000 personas, y su dispersión es de 200 personas. El hecho de que nos digan que es una distribución normal significa, entre otras cosas, que a la izquierda de la esperanza matemática tendremos el 50% de los días de menor concurrencia y a la derecha de la esperanza matemática tendremos el otro 50% que son los días de mayor concurrencia. En este ejercicio nos están pidiendo, nos están planteando cuántas personas concurrirán como máximo. Acá nos están preguntando un valor de la variable continua o rango de valores de la variable continua en el 80% de los días de menor concurrencia. Si nos plantean que es el 80% de los días de menor concurrencia, estamos hablando de la parte izquierda de la curva normal. Es decir, que nos plantean esta parte. Es decir, a nosotros nos dan el 80%, que es el área verde sombreada. Por otro lado, nos piden como máximo los días de menor concurrencia. Ese valor máximo de personas de los días de menor concurrencia, que está a la izquierda de la tabla, será un valor que va a estar a la derecha de la esperanza matemática porque el área dada supera el 50% que estaría acá a la izquierda de la esperanza matemática. Para llegar así al 80% debemos ubicarnos acá a la derecha de la esperanza matemática. Dado esto, vamos a usar entonces esta tabla normal, la tabla normal donde los valores de la variable estandarizada z son positivos, donde el área en cuestión supera al 50%, y acá viene la parte del uso inverso de la tabla. Tenemos que buscar nosotros, dentro de todos estos valores posibles del área de la curva, un valor que esté lo más cercano posible al 80%, al 80% acá adentro. De todos los valores que nosotros vemos,
acá hay un par de valores que son cercanos al 80%. En un caso es el 79,95% y en el otro es el 80,23%. De los dos valores, el que más cerca al 80% está es este valor de 79,95%. Entonces, veremos ahora cuál es el valor de z que le corresponde a este valor de área y vemos que z es 0,84. Es decir, que para un 80% de probabilidad de ocurrencia, el valor de la variable estandarizada z será 0,84. Dada esta situación, ahora usaremos la ecuación o la fórmula de cálculo de la variable estandarizada z, que dice que es un valor dado de la variable, la diferencia entre un valor dado de la variable menos la esperanza matemática sobre la dispersión. Este valor de la variable es la incógnita que a nosotros nos pide, es el valor máximo de personas que concurrirán los días de menor concurrencia al banco. Así entonces despejamos de esta ecuación el valor de A como z por 200 más 3000, que nos da, por supuesto, un valor superior a la esperanza matemática o el promedio. Nos da 3.168 personas. Como conclusión, podemos entonces afirmar que como máximo concurrirán 3.168 personas el 80% de los días de menor concurrencia al banco. La segunda parte del ejercicio nos plantea lo siguiente: ¿cuántas personas concurrirán como máximo en el 40% de los días de menor concurrencia? Nuevamente nos habla de los días de menor concurrencia, que son la parte izquierda de la tabla normal. Y el 40% es un valor que es inferior al 50%, con lo que entonces el valor de abscisa que nos están pidiendo se encontrará a la izquierda de la esperanza matemática. Si el valor de abscisa que nos están pidiendo está a la izquierda de la esperanza matemática, la tabla normal que vamos a usar es la que nos arroja valores de la variable estandarizada z negativos. Y deberíamos buscar entonces acá el 40% de probabilidad dentro de esta cantidad de valores dados de área. Debemos buscar entonces un valor cercano al 40%. Tenemos por acá abajo un 40,13 y acá un 39,74. De estos dos valores, este valor que excede en 0,13 el porcentaje es un valor más cercano al 40%, así que tomamos este valor y luego veremos cuál es el valor de la variable estandarizada z, que es menos 25, es el valor correspondiente de z para un área del 40%. Tenemos así entonces que nuevamente usando la fórmula de z, despejamos A de esta ecuación y tenemos que A es igual a menos 0,25 por 200 más 3000, y nos da, por supuesto, un valor menor a la esperanza matemática 3000. Nos da 2.950 personas, que es el máximo que concurrirán en el 40% de los días de menor concurrencia al banco. Vamos a ver ahora la tercera parte del ejercicio, que nos plantean lo siguiente: ¿cuántas personas visitarán como mínimo la sucursal en el 70% de los días en que es más visitada? Es decir, acá nos plantean los días de mayor concurrencia. Habíamos visto que los días de mayor concurrencia se encuentran a la derecha de la curva normal, y además que el porcentaje dado es superior a un porcentaje mayor al 50% a la derecha de la curva, hará que
el valor de abscisa se encuentra a la izquierda de la esperanza matemática. Tenemos así entonces acá el 70% dado por el enunciado del ejercicio, pero las tablas que nosotros usamos, las tablas normales que nosotros usamos, no dan los valores a la derecha de la gráfica. Da siempre los valores que se encuentran a la izquierda de la distribución normal. Así que por eso buscaremos en la tabla de distribución normal el complemento de este 70%, que es 0,30 o un 30%. Para eso entonces nuevamente usamos esta tabla normal con valores negativos de la variable estandarizada. Debemos buscar acá abajo algún valor o un valor lo más cercano posible al 30%. Vemos acá 30,15 y acá 29,81. El valor que está más cerca al 30 es 30,15, que le corresponde un z de menos 0,52. Así entonces, para un 30% del área de la curva normal, tenemos un z igual a menos 0,52. Si vamos nuevamente a la ecuación de la variable estandarizada, donde despejamos el valor de A, tenemos que A es igual a menos 0,52 por 200 más 3000, va a dar un valor inferior a la esperanza matemática, y la conclusión es que se puede afirmar que como mínimo concurrirán 2.896 personas el 70% de los días de mayor concurrencia al banco. Por último, la cuarta parte del ejercicio plantea lo siguiente: ¿cuántas personas visitarán como mínimo la sucursal en el 25% de los días en que es más visitada? Nuevamente, los días en que es más visitada se encuentra a la derecha de la curva, y como el porcentaje o la porción que nos dan es inferior al 50%, el valor de abscisa se encontrará a la derecha de la esperanza matemática. Nuevamente usamos el complemento de esta probabilidad dada, el complemento de 0,25 de 0,75. Vamos a la tabla normal, donde z da valores positivos, nos da valores positivos de z. Buscamos dentro de esta cantidad de valores el valor más cercano a 0,75, que resulta ser este valor. Acá tenemos 75,17 y acá tenemos 74,86, es más cercano a 0,75, que le corresponde un z de 0,67. Así que para el 75% del área tenemos un z igual a 0,67. Nuevamente yendo a la ecuación que vimos antes, despejando el valor de A, nos da un valor superior a la esperanza matemática, y concluimos que como mínimo concurrirán 3.134 personas el 25% de los días de mayor concurrencia al banco.